Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti. Estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. ¿Les ha pasado alguna vez que en el gimnasio ustedes trataron de levantar peso y de pronto dicen que es demasiado pesado, echándole la culpa a los pesos, en vez de decir que no tengo la fuerza para levantar ese peso? Hoy vamos a hablar de un concepto muy poderoso que te puede cambiar completamente la vida, y es la responsabilidad. Hola Andrés, hola Andreina, ¿cómo van? Hola. Muy bien, ¿qué tal? Buenísimo, Muy bien. excelente. Entonces, La palabra responsabilidad, como se puede entender, es la habilidad de responder versus las circunstancias que nos encontramos en nuestra vida. Hoy por hoy podemos ver que hay personas, o podemos tener la razón sobre algo que está ocurriendo, y de alguna manera sentirnos justificados de no poder tomar acción por algo. Y puede ser cierto, puede ser muy cierto. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el del tráfico. Cuando llegas tarde a una reunión y le dices a tu jefe, llegué tarde porque había mucho tráfico. Pues sí, es verdad, había mucho más carros que de costumbre y llegaste tarde por eso. Pero de alguna manera, cuando culpas a algo externo, te sales del problema y no eres parte del problema. Y cuando no eres parte del problema, pues no puedes ser parte de la solución. La respuesta correcta desde la responsabilidad vendría a ser: he calculado mal el tráfico, me he salido más tarde de lo que debí, haciendo referencia a que había mucho más tráfico del que calculé. Andrés, ciertamente. Otro ejemplo típico es la frase "no tuve tiempo". No sé si esto lo han escuchado alguna vez, pero a mí se me repite a diario. No es que no tengamos tiempo, es que priorizamos o le ponemos inversión de tiempo a otras cosas y no nos hacemos responsables y no tenemos la suficiente franqueza para afrontarlo. Cuando alguien te pregunta, ¿pudiste culminar la tarea? Es que no tuve tiempo, y empieza a desencadenarse una serie de excusas para simplemente salirte del problema o la circunstancia donde estabas metido, mejor dicho, y trasladar la culpa a factores externos, a otros, nada que tiene que ver contigo. Me gusta mucho tu ejemplo, porque justamente no es que no tienes tiempo, es que has decidido administrar tu tiempo o priorizar otras cosas antes de hacer esa. El tiempo lo has manejado de la manera que has querido. Ciertamente, hay muchos factores que van a influir tanto en nuestra conducta, con nuestra vida diaria, pero siempre tenemos la habilidad de elegir, lo que significa que no siempre nuestras elecciones van a ser exitosas, pero lo que sí garantiza es que lo hiciste porque lo deseabas, y mientras estés vivo y estés consciente, tu respuesta a cualquier circunstancia tiene que estar atada al fin común de la felicidad. Para mí la responsabilidad es realmente tomar conciencia de que no eres siempre responsable de la situación. Sin embargo, eres responsable de la forma como reaccionas frente a esa situación. A mí se me hace pensar a un juego de carta. Cuando jugamos a cartas, en la mayoría de los juegos de carta, tú no decides de las cartas que te tocan, pero eres responsable de dar tu mejor esfuerzo y de encontrar la forma para dar resultado dentro del juego. Y eso me hace pensar muchísimo en un concepto que hablamos en un podcast anterior, que es enfócate en lo que puedes controlar, como nos decían los estoicos. Efectivamente, lo que está en el camino se vuelve camino. Y ya siendo el camino, tú decides de vivirlo. Y aquí quiero introducir estos dos conceptos, que son: decides ser protagonista o ser víctima. Víctima es aquel al que todo le pasa. A las víctimas todo les pasa. Entonces no son responsables de cómo ellos pueden justamente performar a partir de esa situación. Ciertamente, Andrés, el comportamiento de víctima lo podemos
precisar como la inhabilidad de tomar responsabilidad de nuestras propias acciones. Una víctima se sale del contexto de la situación donde está inmersa y trata de poner su autoestima como proclamando inocencia, de forma tal de que los acontecimientos donde fue protagonista nada tienen que ver con ellos, sino con factores externos. El protagonista es aquel que se mete, que es parte del problema para poder ser parte de la solución. Es aquel que de alguna manera acepta que sí, como dice Estefan, las cartas que me salieron son las que me salieron, mi jefe es el jefe que tengo, trabajo con los compañeros que tengo y mi vida es como es. Pero ¿puedo yo mejorar ese status quo? ¿Puedo yo cambiar de alguna manera que puedo yo como protagonista cambiar las cosas desde mi punto de vista, desde mi forma de actuar? Es así como piensa un protagonista. Y no queremos llamar víctima. Bueno, Andreina, ¿puedes explicar tú que estos temas en realidad no son juicios de valor, Andrés? No queremos que se tomen como peyorativos, pero hay algo que sí quisiera explicar aquí, porque muchas veces inconscientemente nosotros tomamos el papel de víctima, donde no nos hacemos responsables de las situaciones, y tiene que ver con el determinismo. Hay 3 clases de determinismo. El determinismo genético, que es donde nos aferramos a decir simplemente por nuestro género, eres mujer, eres hombre, y por eso las hormonas te llevan a hacer una u otra cosa. Te lo dicen de niño, saliste a la familia de tu padre, te pareces tanto a tu tío, y todo esto se te va grabando dentro de tu cabecita a pasar de los años. Y está el determinismo psíquico, el segundo, que es cómo te has sociabilizado desde que eres pequeño. Quizás en otro podcast vamos a estar conversando sobre las capas de ego, pero está muy relacionado de cómo te trataban cuando eras niño. Si eras, en el caso de una nena, te daban vestidos de princesa, te trataban como tal, no tomabas decisiones por sí misma, no te daban o no te adjudicaban responsabilidades ni siquiera de tu botella de agua cuando tendrías que ir al parque. Te inculcaron que debías ser la señorita de la casa, una madre abnegada, una esposa, sin ánimos de ser discriminativos con mi género en particular, pero cuando se llegan algunos cambios importantes dentro de tu vida, que donde se demuestra de verdad lo que estás hecha, te das cuenta en tu interior ya hay cosas que te lo impiden, porque no hay alguien que está tomando la decisión por ti. Entonces ahí es donde te pones a pensar, ¿y ahora qué hago? O sea, si se me dijo esto y esto y esto. Ahora bien, la tercera teoría determinista es la ambiental y tiene mucho que ver con el ejemplo del tráfico que acabo de dar Andrés. Son las circunstancias. Le echamos la culpa a todas las circunstancias de la vida en general. Bien dijo Andrés, el tráfico, llovió, llegué tarde, pero colocarnos el cartel de víctima es muy común. El tema es cuando son repetitivas y están formando patrones. Hasta que algo no evolucione en tu interior y estemos dispuestos nosotros a ser partícipes y tomar la responsabilidad de nuestros actos, no vamos a cambiar de víctima a protagonista. Esto me recuerda mucho a mi hija cuando se le caía el vaso de agua, por ejemplo, que decía, el vaso se cayó. ¿Cómo que se cayó el vaso? Él mismo se suicidó, estaba cansado de la vida y se lanzó en el suelo a morir, decidió morir él solo. O el juguete se rompió. Pero no es un tema de mi hija, es un tema de que todos empezamos chicos. Recuerdo también cuando yo estudié en el colegio en Venezuela, y cuando sacaba 20, yo sacaba 20. Pero cuando sacaba 0,8, el profesor me había puesto 0,8. Hay una evasión de la responsabilidad. Queremos culpar a factores externos para no tener la culpa y tener la razón. Andrés, la responsabilidad realmente es hacerse responsable de los problemas. ¿Por qué nos hacemos responsables de los problemas? Porque es la única forma para poder resolverlos. La responsabilidad también se trata de buscar el éxito más allá del éxito, porque detrás de ese concepto de responsabilidad hay un tema de valores detrás. La idea es actuar en pro de tus valores, enfocándote en lo que tú puedes controlar. También, Estefan,
tiene que ver con el poder de decisión. Nosotros inmersos en muchas situaciones en la vida, y lo voy a ejemplificar cuando vas al médico, que tienes un diagnóstico X y te dan 3 posibles prescripciones. Te dicen, bueno, la primera prescripción tiene estos efectos secundarios, la segunda esta, la tercera esta, y tú le dices al médico, bueno doctor, pero ¿cuál me recomiendas? Y le dice, usted tiene esta patología y tienes estas 3 prescripciones. Entonces tú estás dejando la decisión de cuáles efectos secundarios en manos del médico cuando le preguntas, ¿cuál tomaría usted? Ahí es donde el médico vuelve a ti y te dice, yo no soy tú. Y eso es parte de nosotros tomar el control de nuestra vida. Muchos de nosotros a veces dejamos de tomar nuestro timón de ser conductores a volvernos pasajeros, simplemente porque la posición de víctima en muchas ocasiones es mucho más fácil porque lo puedes justificar. Y cuando relatas ciertas circunstancias o situaciones, básicamente te estás dando una explicación a ti mismo de todo lo ocurrido, a los demás y a ti mismo para justificar el por qué sucedió tal o cual cosa. Sí, Andreina, yo creo que al ser responsable realmente te aseguras de hacer lo que puedas para optimizar tus propios resultados, pero siendo en paz contigo mismo, tomando en cuenta de que tú consideras que tú has hecho lo correcto. Eso se llama integridad. Cuando nosotros actuamos en pro de nuestros valores, nosotros estamos siendo personas íntegras, sabiendo que la decisión que tomamos estuvo en el marco de lo que consideramos bueno, sin ánimos de etiquetar qué es bueno y qué es malo en este episodio, porque eso es totalmente relativo, pero actuamos en pro a lo que queríamos, deseábamos en ese momento, porque somos personas que vamos evolucionando con el tiempo y quizás nuestras prioridades de hoy no siempre van a ser las prioridades del mañana. Lo único es que no se van a desviar de nuestro propósito. Y de hecho Gandhi nos dijo algo que personalmente yo la tengo como frase que me guía a la hora de perseguir mi propósito en la vida. Gandhi nos dijo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y realmente detrás de esa frase Gandhi nos invita a ser responsable de nuestras acciones. La víctima, ¿qué hace? La víctima pues va a dar consejos, va a criticar cómo está el mundo en este momento. El protagonista no va a hacer eso, él va a actuar. Por eso, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando tú cambias, todo alrededor de ti cambia. Y esto es algo que he tenido la oportunidad de experimentar. Cuando vives en responsabilidad, tu vida tiene sentido, porque estás ejerciendo dentro de la situación. Cuando eres una persona que está quejándose constantemente del entorno y sencillamente siente que no tiene inherencia dentro de lo que está pasando, eres una víctima, y ser una víctima trae consigo una vida pusilánime. Pusilánime significa que carece de alma, que carece de espíritu, que carece de significado. En el mundo donde estamos inmersos hoy, vamos a un supermercado, podemos ver pasta de diente, 50. Vas a escoger un jeans y ya hay 25 modelos, 35 marcas. Cuando nos radica el poder de decisión nosotros como seres humanos, mientras más opciones tenemos, más altas son las expectativas. Y allí es donde también vienen una serie de factores adversos, por decirlo así, porque mientras más nos sentimos libres es porque tenemos más opciones, pero cuando erramos o la decisión no fue la más correcta, bajo tu propio juicio, no somos más felices, sino que nos volvemos más insatisfechos. Y muchas veces nos apegamos a ese patrón de víctima para justificar, habían 25 pastas de dientes, pero no elegí la mejor, pero fue porque el marketing del supermercado. Entonces, el poder de decisión es algo que tenemos que centrarnos porque es lo que nos hace seres humanos, el uso de la razón. Andreina, es que ser protagonista realmente es una decisión personal. Eso viene desde adentro. La víctima busca las cosas desde afuera. Y para un poco ilustrar eso, Andrés, me gustaría que me cuentes lo que me has contado sobre el huevo en su momento. Hay un dicho sobre un huevo que a mí me parece que resume perfectamente ese papel de protagonista.
Esa frase que me gustó mucho, sí, que la escribí en un artículo. Cuando un huevo se rompe desde afuera, la vida se acaba. Cuando un huevo se rompe desde adentro, la vida comienza. Yo creo que la víctima es el huevo que se rompe por fuera y el protagonista es el huevo que se rompe por dentro, ¿no? Hay algo que nos da la oportunidad también de vivir en el protagonismo, aparte de llenar de sentido nuestro ser y de dar un sentido a nuestra vida aquí en este planeta, es que también nos aparta de la razón y de la culpa. Solemos a veces pareciese que fuésemos jueces o abogados todos y tuviésemos que buscar a ver quién es el culpable, quién cometió el error y por qué, y justificar por qué yo no lo hice o por qué yo no tengo nada que ver. Y la verdad es que esto, en la mayoría de los casos, suele apartarnos o alejarnos de nuestro objetivo. Cuando nosotros queremos llegar a un objetivo, a veces hay que olvidarse de si tengo la razón o no la tengo. Sencillamente hay que construir, hay que performar diferente, hay que hacer algo diferente para poder conseguir lo que estamos buscando. Si decides simplemente echarle la culpa al destino o a las injusticias que te tocaron, pues vas a vivir una vida triste. O sea, los desafíos en la vida, los cambios son simplemente eso, y creo que nos hemos explicado en el episodio del estoicismo, donde tenemos que aceptar lo que nos toca vivir, abrazar los cambios, ser parte del proceso y aprender a ver la vida desde diferentes perspectivas. Sí, yo creo que la vida es demasiado corta como para victimizarse o echar la culpa o perder tiempo y energía echando la culpa a los demás. Sé protagonista de tu vida y sobre todo si recuerdas un concepto que mencionamos en el episodio anterior sobre el estoicismo y es el concepto de memento mori. Recuerda que vas a morir en algún momento. Entonces, mejor ser protagonista de su vida porque realmente vale la pena. Súper interesante el episodio de hoy, de verdad que nosotros a veces no nos damos cuenta de ciertos patrones y circunstancias donde estamos inmersas, donde tomamos uno u otro papel en nuestra vida. Entonces, para nuestros escuchas vamos a hacer un breve resumen de los conceptos que hemos conversado durante el episodio. Entonces, tenemos responsabilidad. ¿Cómo podemos definirla? Yo creo que ser responsable es ser parte del problema para poder ser parte de la solución. Ser responsable significa meterte dentro de la situación y hacer todo lo que puedas a pesar de que lo que está ocurriendo no sea de tu agrado, a pesar de que las cosas no se estén dando como a ti te gustaría que se den. Siempre puedes cambiar, siempre puedes mejorar y siempre puedes hacer algo al respecto. Entonces, una persona responsable también se puede decir que es un protagonista. Una persona que aplica la responsabilidad y que de alguna manera toma un papel protagónico es un protagonista. Es esa persona que realmente mira qué puede hacer él frente a las circunstancias que le toca vivir. Yo creo que alguien siendo responsable es alguien que se vuelve dueño de su vida. ¿Y cómo puedes pasar de ser una víctima a un protagonista? ¿Cómo podríamos ayudar para las personas que nos están escuchando que se puedan identificar como una víctima en este momento? Lo primero es tomar conciencia. Llamarse víctima quizás es un poco fuerte y lo primero que te invito es no decirle a alguien cuando reconozcas que estás de papel de víctima, no le llames, oye, eres una víctima, porque lo que vas a destapar en él es una reacción negativa y defensiva y pues se va a bloquear, como hablamos, va a empezar a generar químicos en la cabeza que no le van a favorecer en el aprendizaje, lo contrario. Entonces, para dejar de victimizarte, tienes que tomar conciencia de que las cosas pasan y no siempre pasan como a ti te gustaría que pasen. Y evidentemente la política no es como nos gustaría, hay más tráfico del que queremos que haya y hay circunstancias en la vida que nosotros no podemos manejar. Una vez que tú tomas conciencia de que hay mucho que no puedes manejar en la vida, te enfocas en aquello que sí puedes cambiar o que sí puedes manejar. Y cuando te enfocas en eso, como dije anteriormente, tu vida tiene sentido. Tomar conciencia de que uno se está victimizando me parece personalmente un ejercicio muy difícil cuando uno trata de hacerlo solo. Yo personalmente agregaría una recomendación y es el coaching.
A mí personalmente el coaching me ha permitido tomar conciencia de que en ciertas ocasiones me estaba victimizando y me ha ayudado muchísimo a tomar el control de mi vida, volviéndome un protagonista. Ciertamente. Somos dueños de nuestro propio destino y estamos escribiendo nuestra historia. Así que muchas gracias por este episodio, chicos. De verdad, muy confortable sobre este tema. Me encantó. Y nos hablamos en el próximo episodio. Esperamos que puedan vivir una vida desde el protagonismo y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.